Plan de lectura día 9, mes noveno. En Isaías capítulo 3 vemos el decreto de juicio del Señor contra Judá y Jerusalén, donde promete quitarles todo lo que les da fuerza, todo lo que les puede dar confianza en que estarán seguros, y también lo que significa la justicia en medio de ellos, la estabilidad, el orden, y les dará jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y luego dicen que incluso las mujeres se enseñorearán de ellos. Y esto es eh, de alguna manera alterando el orden regular de las cosas, en el mismo sentido, quitándoles la estabilidad y la seguridad y también todo lo que los guíe en una senda recta. Entonces, eh, veamos que cuál era la causa de la ruina de Jerusalén y de Judá, que ellos han obrado y han hablado contra el Señor y además incluso han sido soberbios en su pecado, y incluso vemos que también hay una palabra especial contra las mujeres de Jerusalén que también han sido soberbias y han sido abiertas en su desvío, llenas de lujos, llenas de bailes y de jolgorios, de fiestas, ignorando también la ley del Señor y la ruina que les espera por abandonar la ley del Señor. El justo, dice, comerá de los frutos de sus manos, es decir, le irá bien, pero el impío, la obra de sus manos también le será dada, y eso implica su ruina. Veamos cómo a ambos se le da el resultado de su conducta, pero en unos es para bien y en otros es para mal. Entonces, en resumen, se promete juicio contra Judá y Jerusalén, contra el reino del sur, que es donde este profeta ejerció mayormente su ministerio, y ese juicio es transversal. Y vemos que a pesar de que se promete este juicio, se promete en el capítulo 4 la renovación, el renuevo, que es un título que se le da al Mesías en los profetas. El renuevo de Jehová será el que traiga restauración y el que permita que este pueblo vuelva al Señor. Y veamos que hay una alusión acá a lo que pasaba en el desierto cuando eran cubiertos del sol abrasador por una nube y eran alumbrados de noche también por una especie de resplandor de fuego. Entonces es el renuevo, es Cristo el que puede restaurar, el único, de hecho, que puede restaurar a este pueblo. Y en el capítulo 5 ya inicia con la parábola de la viña, que después es eh, referenciada en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, y nos habla de que el Señor es quien plantó esta viña, y interpreta inmediatamente la alegoría. En el versículo 7 dice que la viña es la casa de Israel, los hombres de Judá, planta deliciosa suya, y él la plantó para encontrar en ellos frutos de justicia. Él apartó esta nación de todas las otras naciones. En Deuteronomio 7 nos dice que no fue porque ellos fueran mejores, sino por amor a ellos, simplemente porque los amó. Y los apartó de todas las otras naciones para que fueran santos, para que fueran justos, pero fueron pecadores y viles. Por tanto, ahí él pregunta, ¿qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor hizo todo lo posible porque esa viña fuera, eh, para que esa viña diera el resultado que él esperaba. Les predicó la palabra, los liberó de Egipto, los cuidó en el desierto, les dio la victoria sobre sus enemigos, les dio la entrada a esta tierra, los sustentó en esta tierra, les dio reyes para que los apacentaran, les dio profetas, les dio un sistema de sacerdocio para que se acercaran a él, pero este pueblo una y otra vez rechazó su palabra, por tanto sería juzgado. Y esta alegoría de la viña, como decía, es tomada después en el Nuevo Testamento, y Cristo dice que Él es la vid verdadera, Él es la planta, esa planta que dice acá que los hombres de Judá son planta deliciosa suya. Cristo es esa vid verdadera, que por eso se dice también que es el verdadero Israel, ya que Él es la verdadera vid de donde fluye la vida
hacia las ramas que somos nosotros y que estamos injertados en esa vid, estamos unidos a esa vid. Y después en el versículo 8 en adelante empiezan los ayes, los ay que decretan juicio a los que están allí señalados como los receptores de esa condenación. En este caso habla de aquellos ricos, aquellos poderosos que se han aprovechado de los pobres y que codician y codician hasta acumularlo todo, y aquellos que se dedican a los banquetes, a las fiestas, a los excesos, y dicen no miran a la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Aquellos que se han entregado entonces a los placeres terrenales, olvidando la ley del Señor, el Señor sería exaltado en el juicio de ellos y ellos serían humillados. Y vemos que se decreta un ay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, a los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fijémonos que ellos lo que hacen es invertir la ley de Dios, es alterar la ley de Dios según sus propios criterios. Por eso lo que viene en el siguiente hay de los sabios hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso va de la mano con lo anterior, porque yo cuando niego la ley de Dios es porque he preferido otra ley, he inventado mi propia ley y me he puesto yo entonces en lugar de Dios. Y por eso dice que el Señor lo rechaza, porque ellos desecharon su palabra y por eso se enciende su furor contra ellos y extiende su mano contra ellos. Y dice, ya anuncia aquí que Él llamará a ejércitos, a pueblos de otros latitudes para que vengan y los conquisten, como también está prometido en las maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 28, esas maldiciones que se decretan ante la desobediencia de la ley. En Proverbios 22, 28 y 29, primero en el 28 nos llama a no aprovecharnos de los demás, a no sacar ventaja personal en menoscabo de los derechos de otro. Y por otra parte nos habla de la importancia de la diligencia. La diligencia nos lleva a lugares de honor y por supuesto debemos buscarla no porque nos lleve a lugares de honor para destacar nosotros mismos, sino para gloria del Señor, quien nos ha dado esos dones para que los usemos. El Salmo 53 ya fue comentado en la primera parte de este plan, y luego tenemos 2 Corintios 11, del 1 al 15, donde el apóstol Pablo sigue en la reivindicación de su ministerio. Es importante lo que dice acá, hablando del celo de Dios, porque hay un celo que es pecaminoso, que de hecho es fruto de la carne, y que tiene que ver con un corazón orgulloso y egoísta que quiere el control de los demás, eh, para que, para guiarlos a sus propias personas, es decir, quiere mantenerlos enlazados y quiere mantenerlos controlados y oprimidos, bajo un dominio carnal. No es ese celo del que habla acá el apóstol Pablo, sino que es el celo que tiene que ver con desear que ellos sean puros delante del Señor Jesucristo y que nadie los desvíe de ese objetivo. Ese celo es el que debemos buscar, el que debemos tener también de nuestros hermanos, que ellos sean santos y que nadie los aparte de ese camino de santidad que es el presentarse como una virgen pura delante de Cristo. Y es increíble lo que dice acá, aún en el ambiente de la iglesia, el engaño, la falsa doctrina resulta atractiva y muchos se vuelven a esa falsa doctrina y de buena gana la aceptan en lugar de aceptar el verdadero evangelio, y de buena gana siguen a falsos maestros y de buena gana se dejan engatusar por falsos predicadores que tienen un carisma especial, que tienen una charlatanería que los engatusa finalmente. Entonces, tengamos cuidado de atender a la verdad de Dios y de atender a los que predican la palabra de Dios de una manera fiel y no ser engañados y encantados por aquellos que predican otro evangelio
o una doctrina desviada. Y fijémonos que a los Gálatas también le hace una exhortación parecida, les dice que Él los fascinó para que se desviaran tan pronto de la verdad. Entonces, vemos acá también que el apóstol Pablo ni siquiera les pidió ayuda económica, que era un derecho que él tenía, y lo dice también en la primera carta, y no usó ese derecho, pero otros tuvieron que sostenerlo, otras iglesias tuvieron que sustentarlo, porque él, no, como estaba entregado por entero a la obra, y vaya que se entregó por entero hasta consumirse a sí mismo, no podía dedicarse por completo a una actividad secular de trabajo, debía dedicarse por completo al trabajo de la obra, pero él no quiso molestar a los corintios, ya que él ahí estaba siendo cuestionado y ahí vemos la sabiduría que tuvo y la humildad también, porque él podría haberles dicho, o simplemente no haberlo servido porque no podía, por términos materiales, pero él dice que otras iglesias terminaron cumpliendo ese deber con él, mientras que los corintios no lo sustentaron. Entonces, también ellos de buena gana sustentaban a los falsos, de buena gana escuchaban a los falsos, pero a Pablo, que les servía en el Señor y que los celaba con celo de Dios, no lo estaban considerando. Y acá les hace la advertencia de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahí debemos entender que ángel significa en el original, en griego, mensajero. Entonces Satanás se disfraza como alguien que trae un mensaje de luz, alguien que trae un mensaje de salvación, un mensaje bueno. Nunca Satanás se va a presentar como lo que es el diablo y malvado, perverso, como alguien que quiere nuestra ruina y nuestra destrucción, sino que se va a presentar como alguien que trae un mensaje de salvación y de vida, por supuesto, y de bien. Y así también sus ministros, sus servidores, los servidores de Satanás, los mensajeros de Satanás, se disfrazan también como servidores de la justicia. Entonces, cuidado, porque nunca estos falsos entonces van a venir con el cartel de falsos, sino que van a venir con el cartel de hijos de Dios, con el cartel de predicadores de la palabra y de ministros de la justicia. Tengamos cuidado entonces de tener discernimiento, porque aún en la iglesia vemos que hay falta de conocimiento e ignorancia y hay carnalidad, lo que hace entonces que los falsos maestros sean exaltados y sean seguidos, y los verdaderos maestros sean rechazados. Tengamos cuidado con estas cosas. El Señor les bendiga.